El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el sector de la construcción avanzan en una propuesta para reactivar al gremio. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, para hablar sobre los acuerdos para reactivar al sector de la construcción, un sector que se ha visto deprimido, al menos en los últimos meses, no se diga en 2024. Pero vamos primero al diagnóstico, ingeniero Yandún. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a las personas que nos miran o nos escuchan. ¿Cuál es la situación que ustedes ven que ocurre realmente en el sector de la construcción, tomando en cuenta que ha sido uno de los sectores que habitualmente mueve la economía en todo el mundo? La construcción ha sido uno de los principales sustentos de las economías, pero ¿hay un momento de depresión quizá? ¿Y por qué? Bueno, la construcción ha venido decayendo ya prácticamente la última década, desde el último año del presidente Correa, que se acabaron los recursos. La obra pública decayó bastante, tanto así que nuestra participación en el PIB era del orden del 10% y ahora estamos en el orden del 6%. Y ahora en el año anterior, ya yendo al negocio inmobiliario, Fausto, las reservas bajaron el 8.8%, es decir, lo que la gente reserva para comprar viviendas según dato de APIVE. Y los créditos hipotecarios otorgados por la banca privada y el BIES redujeron el 8.9%. Ahí también hay que definir que el sector privado, la banca privada aumentó al 67% sus créditos y el BIES bajó al 33%, recordando que el BIES alguna vez llegó a ser el 70% de los créditos hipotecarios. Uh-huh. Y el BIES, que tenía un plan de dar préstamos por 587 millones, dio préstamos por 534 millones, es decir, 9.2% menos que lo planificado. En mal contados, hemos reducido las ventas inmobiliarias a fines del año pasado en el orden del 8 al 9%, Fausto. Y nosotros, como hemos comentado con usted varias veces, las casitas, las viviendas se venden cuando hay una estabilidad económica, una estabilidad política y cuando hay créditos hipotecarios, que son los dos números famosos que hace falta aquí, créditos hipotecarios asequibles, ¿no es cierto?, que sean económicos, para que el ciudadano cuando compre su vivienda más o menos calcule que la cuota del crédito hipotecario es cercano a la cuota de la casa. Dado los dos hechos, obviamente esto hace tomar las decisiones de comprar más vivienda. Estamos cerca de elecciones, esperamos que después de estas elecciones haya un poco de tranquilidad, que no existan las sorpresas de la muerte cruzada, seguiremos con el problema de la intranquilidad de la seguridad. Pero ahí vienen las buenas noticias, ¿no? La decisión del IES, una decisión radical que hemos estado pidiendo nosotros de hace mucho tiempo, que el BIES regrese a ser el actor principal en los créditos hipotecarios, y ellos han ofrecido incrementar de los 534 millones de dólares a 1,000 millones los créditos hipotecarios, lo cual es una magnífica noticia, Fausto. Ahora, si bien es una magnífica noticia, como usted lo dice, que creo que es importante también que la gente pueda acceder a un crédito en mejores condiciones, ¿no han tenido también ustedes algún acercamiento con la banca privada, tomando en cuenta que podría ser importante también llegar a acuerdos, al menos en un término medio, que no sean tampoco créditos hipotecarios prácticamente inalcanzables y que puedan también dinamizar la construcción? Lamentablemente la banca, con las excepciones del caso, no puedo dar los nombres, participan muy poco en los créditos hipotecarios en el Ecuador. Es decir, que los pocos bancos que participan realmente nos han estado ayudando bien. Y lo que sucedería ahora es de que el Banco del Pacífico, por ejemplo, también ya sale a dar créditos hipotecarios y el BIES, y comienza a generar competencia, porque la única manera de optimizar los costos, como usted sabe, Fausto, es la competencia. Entonces, esta participación más agresiva del BIES que se podía, como era antes, sería bueno. Ahora, muchas personas dirán, Fausto, bueno, esto puede ser una telenovela electoral, pero nosotros sabemos a ciencia cierta que hace no muchos años, antes, el BIES sí otorgaba créditos por más de 1,000 millones, 1,200 millones de dólares daba de crédito hipotecario, es decir, son unas cifras alcanzables. Las personas también dirán, pero si recibimos noticias que el IES está económicamente mal, y eso hay que decirle a la ciudadanía que el BIES tiene mucho dinero porque recibe los sueldos de nosotros, el 20% de nuestros sueldos recibe todos los meses,
¿Y qué es lo que hace el BIES? Otorga mucho crédito quirografario que va al consumo básicamente. Pero hay un nivel de morosidad importante. Claro, crédito hipotecario, y también es comprador de bonos del Estado, que esas son platas que la verdad no sé si las veremos alguna vez. Es decir, según palabras de Eduardo Peña, con quien estuvimos reunidos esta mañana, los recursos sí existen. Lo que ahora hace falta realmente es motivar al ciudadano para juntar la oferta, que es nuestra responsabilidad, con la demanda del ciudadano, para que compran su vivienda, porque las tasas son interesantes. Son tasas que van a ser escalonadas desde el orden del 6% para arriba, y son créditos a largo plazo, lo cual es muy bueno. Y nosotros estamos optimistas, pero obviamente no solo es cuestión de tener el interés, el entusiasmo, pero hay que generar los números a las personas para que vean que tener una vivienda propia con tasas convenientes, sí les resulta a largo plazo a las personas tener su casita propia. Ahora, de su experiencia, si es que el BIES tendrá sus planes, me imagino, para incrementar la colocación de créditos hipotecarios de 534 millones a 1.000 millones. De acuerdo a su experiencia, insisto, ¿es posible esto en el corto plazo, en el mediano plazo quizá? Claro, es fácil decirlo, pero no es muy fácil de implementarlo. Es por eso que el gobierno ha decidido que participe el Banco del Pacífico con asesoría hacia el BIES para lograr este objetivo, porque nosotros tenemos que reconocer, Fausto, que una vez que se otorga el crédito, el BIES es muy ágil en otorgar el crédito. O sea, el proceso de dar el dinero es más rápido inclusive que el sector privado. Uh-huh. El problema ha sido que el BIES no ha sido capaz de implementar estrategias para lograr convencer a sus afiliados que adquieran su vivienda propia, porque no han hecho publicidad, esa es la verdad. Pero no puede ocurrir. Nosotros quizá. Lo que estamos pidiendo es que hagan publicidad, que hagamos publicidad en conjunto para que la gente se entusiasme, no en gastar en cosas del consumismo, comprarse en celulares y esas cosas, sino que realmente compren algo que vale la pena, que es la vivienda propia. ¿No podría ocurrir lo que ya ocurrió en su momento cuando se pasó, por ejemplo, la cartera de lo que fue el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, el IESE, que pasaron la cartera al Banco del Pacífico y resultó peor el remedio que la enfermedad, porque la situación de los chicos, y de eso hay aún todavía varios problemas, los créditos fueron prácticamente inalcanzables y se perdió la esencia de lo que era en su momento el crédito educativo. ¿Hoy no podría correr el mismo riesgo con este acuerdo entre el BIES y el Banco del Pacífico? Primero, riesgo no tiene porque es un crédito hipotecario, como dice su nombre, la persona hipoteca su casa, ¿no? Uh-huh. Para adquirir esta vivienda. Me refiero en cuanto a los intereses, por ejemplo. Claro, entonces nosotros vemos que la tasa que van a sacar es competitiva, es mejor que la que está actualmente en el mercado. Entonces eso sí le va a incentivar a las personas a ingresar a este asunto, porque ahorita no ha estado bien. O sea, el hecho de que el BIES haya estado otorgando 1.200 millones y ahora haya otorgado apenas 534 millones, es que algo no se estaba haciendo bien. Reconociendo que el proceso lo hacen rápido, el BIES lo que necesitaba es una estrategia de cómo impulsar las ventas de los créditos hipotecarios, porque solo se hacían, digamos, más publicidad, procesos más rápidos, más fáciles para el crédito quirografario, cuando nosotros siempre hemos insistido que el crédito hipotecario genera empleo, genera inclusive más afiliados, genera un beneficio para la familia para toda la vida. Y ahora es un desafío de todas las partes, por eso nos reunimos con el presidente del IES, uh-huh, con el señor Peña, para decirle cómo ayudamos. Aquí la idea es hacer estrategias conjuntas con los asesores del Banco del Pacífico, sobre todo con los expertos del BIES y nosotros, para ver cómo encajamos la oferta con la demanda. ¿Cuál va a ser el aporte de los constructores más allá de poder acceder a este beneficio vía los créditos hipotecarios y las facilidades que pueda dar el Seguro Social? Porque también hay problemas con el sector de la construcción, no necesariamente por falta de financiamiento, sino también por falta de seriedad en algunos casos. Bueno, aquí en el banco, cuando es del BIES y con la banca, digamos, formal, nosotros calificamos a los proyectos, Fausto. Eso es interesante. Por ejemplo, si un contratista, si un constructor tiene un proyecto de 100 viviendas, le califica a todo el proyecto cumpliendo con bastantes documentos, es decir, un proceso muy formal. Y cuando ya está calificado el proyecto, entonces el BIES comienza a otorgar los créditos y los bancos privados también hacen eso. Es decir, evitamos que existan estos traficantes de terrenos y esas personas que engañan mucho,
La idea es irnos por el lado formal. Y esto también ayuda, ¿no? Porque como usted entenderá, para calificarse ante el BIES como constructor con proyectos o ante cualquier banco, hay que seguir muchas reglas muy estrictas, un poco demoradas, pero son muy necesarias. Importante también que se comprometan todos los sectores, principalmente para esta necesaria reactivación. Insisto nada más en cuanto a lo de la colocación de los 1.000 millones. ¿De qué dependería para que esto pueda ser ejecutable, pueda ser viable en el corto plazo? Yo creo que depende de hacer bueno, primero debemos tener una tranquilidad en el país porque, Fausto, aquí nosotros el factor confianza que hemos hecho, hace falta que la persona diga, yo estoy seguro con mi trabajito, yo estoy seguro con mi empresita, con mi negocito. Entonces, cuando hay una estabilidad, entonces la gente se anima a meterse en un endeudamiento de largo plazo, es la fundamental. Y segundo, es que obviamente el crédito hipotecario, las cuotas que den de la casa propia sean parecidas a las cuotas del arriendo. Y entonces esas dos cosas son las que hay que luchar. Y más bien ahora es un tema de lograr conectar la oferta con la demanda, hacer campañas conjuntas, publicidad, no, bastante publicidad conjunta en las obras, hacer vivir experiencias a los ciudadanos, porque realmente los proyectos en el Ecuador cada vez son más bonitos, son nuevos temas constructivos y la gente se entusiasma. No queremos nosotros que haya visitas a las obras, que en las mismas obras tengamos unos métodos computarizados para calificar los créditos y ese tipo de cosas, de tal manera que el ciudadano sepa que sí puede acceder a tal crédito listando la vivienda. Entonces, esas son las actividades. Vamos a firmar un convenio con el BIES para ver qué otras actividades podemos hacer en conjunto, porque esto es muy importante, Fausto. El país está muy golpeado por la falta de empleo y subir de 534 millones a 1.000 millones, Fausto, significa más del 23% de los créditos de todo el sector financiero, lo cual es muy importante. Y sí puede mover el tacómetro con una decisión de este tipo. No es fácil de implementar, pero ya depende de todos nosotros y también que exista una tranquilidad en el Ecuador. Importante, y usted ha mencionado una palabra que creo que es clave para todos los propósitos que se pueda tener en el sector: la estabilidad. Primero política, después laboral, después económica. Solo así podría reactivarse el sector. Nuevamente, ingeniero Yandún, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas noches a todos. Gracias nuevamente. El ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, hablando sobre los acuerdos para reactivar al sector de la construcción. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.